Datos categóricos, tablas de contingencia 2×2, que corresponde al grupo 6 de probabilidad y estadística fundamental. Aquí vemos un breve repaso de lo que veremos en esta presentación. Al final presentaremos unos ejemplos y las conclusiones. Tablas de contingencia 2×2. El objetivo de las tablas de contingencia es extraer información de cruce entre dos o más variables, de tipo categórico o cualitativo, ya sean de tipo nominal o ordinal. Como idea básica se pretende juzgar si existe o no algún tipo de relación de dependencia entre dos variables no métricas. Las tablas de contingencia 2×2, como su nombre lo dice, está compuesta por 2 columnas y 2 filas, donde se organiza por categorías las variables a estudiar. Prueba chi cuadrado o chi cuadrado. Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles, en una escala nominal, donde la hipótesis nula postula una distribución de probabilidad totalmente específica, y este se puede expresar en términos de frecuencia de las frecuencias, dado por la siguiente ecuación. Para realizar este contraste, se exponen los datos de una tabla de frecuencias para cada valor o intervalo de valores. Se indica la frecuencia absoluta observada o empírica. En la siguiente imagen observamos la ecuación chi cuadrado sumatoria de o sub i menos e sub i al cuadrado todo sobre e sub i, donde la frecuencia esperada es igual a p por o total, p igual a proporción muestral y o total igual a la frecuencia observada. Suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se calcula para cada valor o intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada E sub i, que es igual a n por p sub i, donde n es el tamaño de la muestra y p sub i la probabilidad del enésimo valor o intervalo de valores según la hipótesis nula. El estadístico se basa en las diferencias entre o sub i y e sub i y se define como x, que es la letra griega xi, y x al cuadrado, que se lee como xi cuadrado, donde esto es igual a sumatoria de i igual a 1 hasta acá, de o sub i menos e sub i al cuadrado sobre e sub i. Este estadístico tiene una distribución chi cuadrado con cada menos 1 grados de libertad. Si n es suficientemente grande, todas las frecuencias esperadas son mayores que 5. En la práctica se tolera un máximo de 20% de frecuencias inferiores a 5. Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas, este estadístico tomará un valor igual a 0. Por el contrario, si existe una gran discrepancia entre estas frecuencias, el estadístico tomará un valor grande y en consecuencia se rechazará la hipótesis nula. La región crítica estará situada en el extremo superior a la distribución chi cuadrado con k-1 grados de libertad. Cabe recordar que la distribución chi cuadrado es sesgada a la derecha y por lo tanto solo La prueba J1 vista con anterioridad posee un pequeño inconveniente, y es el hecho de que debe ser una distribución continua. Este error se corrigió en 1934 gracias a Yates, quien sugirió una nueva ecuación como la que vemos en pantalla. Esta ecuación incluye el valor absoluto de la resta de los productos de las frecuencias A por D menos B por C. Veremos más adelante que este valor puede diferir del valor anterior. La prueba McNemar se utiliza para decidir si puede o no aceptarse que determinado tratamiento induce un cambio en la respuesta de los elementos sometidos al mismo, y es aplicable a los diseños del tipo antes o después en los que cada elemento actúa como su propio control. Consiste en n observaciones de una variable bidimensional x sub i, y sub i para i igual 1 hasta n observaciones.
La escala de medición para X o Y es nominal con dos categorías tales como positivo o negativo que se pueden denominar 0 y 1. En la dócima de McNemar los resultados se presentan en una tabla 2×2 en la siguiente forma. En el cuadro de entrada de frecuencia se presenta al primero y al segundo conjunto de respuestas de los mismos individuos. En la tabla se usan positivo y negativo para simbolizar respuestas diferentes. Los casos que muestran cambios entre la primera y segunda respuesta aparecen en las celdillas B y C. Un individuo es clasificado en la celdilla B si cambió de positivo a negativo. Es clasificado en la celdilla C si cambió de negativo a positivo. Si no es observado ningún cambio, va a la celdilla A, respuestas de positivo antes y después, o a la celdilla D, respuestas de negativo antes y después. El riesgo relativo denotado con las siglas mayúsculas RR es una medida relativa del efecto porque nos indica cuántas más veces tiende a desarrollarse el evento en un grupo de individuos expuestos al factor de exposición o factor de riesgo A en relación con otro factor de riesgo B o con el grupo no expuesto. El riesgo relativo se desarrolla a partir de una tabla 2×2 como la que vemos a continuación. En las filas de la tabla vemos los factores expuestos y no expuestos, mientras que en las columnas vemos los eventos enfermos y sanos. Partiendo de la tabla 2×2 de la página anterior y como ya lo habíamos mencionado en sus filas con las modalidades expuestos y no expuestos y en las columnas con enfermos y sanos, vemos que la probabilidad de expuestos a que el evento sea enfermo denota el riesgo de que un individuo contraiga una enfermedad cuando éste se encuentra a una condición expuesto, mientras que para la condición no expuestos, la probabilidad no expuestos de que el evento sea enfermo denota el riesgo que corre el paciente a padecer la misma enfermedad bajo la condición no expuestos. Obtenemos así la siguiente razón que denota el riesgo relativo de las tablas 2×2. El riesgo relativo es igual a la probabilidad de expuestos de que el evento sea enfermo sobre la probabilidad de los no expuestos a que el evento sea enfermo. O reemplazando los valores de la tabla 2×2 de la página anterior, A sobre A más B sobre C más D. Las características del riesgo relativo son: el riesgo relativo es una medida que nos indica cuántas más veces tiende a desarrollarse un evento en comparación con otro. El riesgo relativo no tiene dimensiones, identifica la magnitud o fuerza de la asociación, lo que permite comparar la frecuencia con que ocurre el evento entre los que tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen. Cuando el riesgo relativo es igual a 1, nos indica que no hay asociación entre la presencia del factor de riesgo y el evento. Si el riesgo relativo es mayor a 1, indica que existe asociación positiva, es decir, que la presencia del factor de riesgo se asocia a una mayor frecuencia de suceder el evento. Mientras que si el riesgo relativo es menor a 1, este nos indica que existe una asociación negativa, es decir, que no existe factor de riesgo, que lo que existe es un factor protector. Bueno, la idea con este problema es identificar la prueba J1 cuadrado, la corrección de Yates y la probabilidad de Fisher. Esto lo hacemos ya que estas dos variables que seleccionamos son totalmente independientes. Estos datos que vemos aquí son tomados de la encuesta que realizamos a nuestros compañeros sobre los transportes más empleados para desplazarse hasta la universidad. Bueno, inicialmente hay que identificar las frecuencias para poder aplicar las fórmulas. En este caso la frecuencia A corresponde a 11, la frecuencia B a 13, la frecuencia C a 1 y la frecuencia D a 5. El número de muestra es de 30. Para la prueba de J1 cuadrado, la que vemos aquí, Ji cuadrado, aplicamos la fórmula que ya vimos con anterioridad. En este caso es
realizar esta resta, que es la suma de las diagonales, la resta de las diagonales al cuadrado por el número de muestra, y dividirlo entre la multiplicación de las sumas de filas y columnas, que son estos valores 12, 18, 24 y 6. Aquí obtenemos este cociente que como resultado nos da 1.70. Ese sería nuestro valor ji cuadrado. Sin embargo, necesitamos realizar la corrección de Yates, pues esta distribución debe ser continua. En este caso, ya vemos que este valor absoluto de la ecuación no influye, pues esa resta da positiva. Sin embargo, al realizar el cociente, sí nos da un valor diferente, que es 0.70. Vemos que esto difiere bastante del valor anteriormente calculado. Por último, calculamos la probabilidad de Fisher. En este caso es aplicar la fórmula que ya vimos también, y la fórmula básicamente es, como numerador se encuentran todos los totales de filas y columnas multiplicados y sacados el factorial, y en el denominador está el factorial del número de muestra por el factorial de cada una de las frecuencias. Este valor nos da 0.17. Bueno, el análisis que podemos hacer principalmente con los dos últimos valores que calculamos, el de Yates y el de Fisher, es que inicialmente para el valor calculado en la corrección de Fisher hay que tener en consideración dos factores importantes de acuerdo a la muestra, que son la incertidumbre y el grado de libertad. Se encuentran muchas tablas donde relacionan estos dos valores y nos dan un valor estimado que nos debería dar la prueba. Para el caso de un valor de incertidumbre de 5% y un grado de libertad, lo que nos dice es que el valor esperado es de 3.8 aproximadamente. En este caso vemos que el valor obtenido 0.7 está muy por debajo de eso. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que las dos variables seleccionadas poseen una correlación muy baja, muy cercana a cero, por lo cual se puede decir que no están correlacionadas como tal. Por último, Fisher nos dice que hay una probabilidad del 17% de obtener una tabla con esas frecuencias, lo cual es muy bajo, lo que podría dar cabida a que existiera un error en la toma de datos. Bueno, este último ejemplo ya es para datos que están correlacionados. Este programa está tomado del libro de referencia. En este caso nos dice que se evalúan dos drogas sobre los mismos pacientes para ver cuáles producen como efectos colaterales náuseas y cuáles no. El hecho de que la prueba se realice de las dos drogas sobre el mismo paciente hace que haya una correlación. Por eso aplicamos McNemar. La fórmula aquí la vemos en pantalla, ya la explicaron con anterioridad. Identificamos nuevamente las frecuencias: A igual a 3, B igual a 9, C 75, D 13 y el número de muestras de 100. En esta prueba se tiene en cuenta fundamentalmente es esta diagonal, que la frecuencia A y la frecuencia D. Aquí vemos la fórmula al aplicar esto. En este caso el valor absoluto sí influye, pues la resta me da negativo pero me queda positiva, y un valor que obtenemos aquí como resultado es de 5.06. Antes que todo, esta es la prueba McNemar, pero ya es con la corrección de continuidad, porque es el valor que nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Si tomamos como en el ejemplo anterior un grado de libertad y una incertidumbre del 5%, como el valor que nos debería dar es 3.8 y está sobre este valor, lo que nos dice es que sí existe una correlación como tal, como lo habíamos dicho al comienzo, entre las dos variables, y es alta, pero no mucho. En otros casos se puede obtener valores mucho más altos.